Iglesia, muy buenos días, ¿cómo estamos en esta mañana? ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Gracias, Pastor Eduardo, Lilian, por empezar esta mañana hablando acerca de la gracia. Estamos en esta serie de prédicas, una comunidad, la comunidad centrada en el Evangelio. Y es un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo el mensaje de esta mañana. La semana pasada, Tana nos habló acerca de una comunidad honesta y hoy nos toca hablar acerca de una comunidad llena de gracia. Ahora, la gracia es una palabra que yo pienso que se usa muy poco fuera del contexto cristiano. A lo mejor pensamos tal vez en un periodo de gracia cuando nos atrasamos con un pago o tal vez hemos escuchado la frase, ¿cuál es su gracia? ¿Qué tiene de especial? No tiene ninguna gracia, ningún brillo. Y es como más la forma no tan positiva. Sin embargo, la palabra gracia es una palabra sumamente importante para la vida de un discípulo de Jesús. Aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y en pocas palabras, ya escuchamos un poco esta mañana, pero en pocas palabras, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando del favor inmerecido de Dios. Tal vez han escuchado esta definición antes. Y no es que solo no recibimos el castigo que merecíamos, la misericordia de Dios, sino que recibimos el favor, el amor, el perdón. Recibimos la bendición de ser hijos e hijas de Dios, que efectivamente no merecíamos. No es por mérito, es un regalo gratis, el favor inmerecido de Dios. Escuchen lo que dice acá en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Ahora, ¿cómo se ve y qué significa ser una comunidad llena de gracia? Es hermoso ver que nuestra comunidad, nuestra iglesia está creciendo. En estas semanas hemos tenido una casa llena y hoy día tenemos una casa llena también. Y gracias a Dios por eso es hermoso nuevamente estar rodeado con otras personas que están adorando a Dios, compartiendo juntos. Ahora, ¿cómo se ve una comunidad, no solo una casa llena, pero una comunidad llena de gracia? Porque queremos crecer no solo en número, sino que también crecer cada vez más, siendo más llenados de la gracia de Dios para que nosotros podamos extender esa gracia a los demás. ¿Cómo se ve una comunidad llena de gracia? Eso es lo que vamos a explorar un poco más hoy día. Como familia, nosotros volvimos hace poco de un tiempo en Montevideo, Uruguay, donde estuvimos por un mes y medio sirviendo en un ministerio universitario que se llama La Ruta. Y uno de los pilares fundamentales de esa comunidad o ese ministerio es que sea una comunidad de gracia, una comunidad impulsada o guiada por la gracia de Dios. Y fue hermoso en ese espacio, en ese tiempo allá, conocer a estudiantes que estaban recién acercándose o recién encontrándose con la gracia de Dios a través del amor y la aceptación de esa comunidad. Y muchas veces en nuestra organización, cuando estamos explicando a alguien nuevo que viene llegando a estas comunidades, cuando explicamos que es una comunidad de gracia, lo decimos de esta forma. Somos una comunidad cristiana, pero no tienes que ser cristiano para participar. Todos son bienvenidos, independiente de sus creencias, sus trasfondos, son bienvenidos para venir acá y participar. Y eso es cierto. Sin embargo, hace unos años atrás, alguien más lo dijo de otra forma que creo que lo capta mucho mejor. Sacó el pero. Somos una comunidad cristiana y es por eso que todas las personas son bienvenidas acá. El hecho de ser una comunidad de gracia, impulsado por la gracia de Dios,
es lo que abre las puertas a todas las personas, sin el pero. Y a pesar de ser un valor fundamental que tenemos, siento que la gracia es un concepto que siempre podemos seguir profundizando y experimentando una nueva faceta de lo que es este hermoso regalo de Dios. Estoy pensando en mi caso. Yo me aparté del camino de Dios cuando era joven. Y recuerdo haber pensado en algún momento cuando estaba volviendo a Dios, que a lo mejor ya la había embarrado demasiado. Si todos supieran qué tipo de persona, en qué tipo de persona me había convertido o las cosas que había hecho, que tal vez no me incluirían tanto en esa comunidad. Tenía un poco este temor al rechazo de los demás o a la sensación de que ya era muy tarde para mí. Sin embargo, no fue así. Y fue a través de una comunidad donde yo pude experimentar, sentirme parte, incluido, aceptado y no rechazado. Pude experimentar la gracia de Dios en comunidad. Y todos nosotros tenemos esta necesidad de sentirnos parte de ser aceptados y amados y no rechazados. Para ser una comunidad llena de gracia empieza con ser personas llenas de la gracia de Dios. Matrimonios, familias, grupos de encuentro llenos de la gracia de Dios. Que esto es lo que nos da la capacidad de extender esta gracia a los demás. Pero no siempre lo hacemos. Es posible que con el avance de los años, sin cuidarnos, existe esta posibilidad a veces, como Carmen nos contó hace unas semanas atrás, de tener la tendencia de llenar nuestro CV con las cosas buenas que hemos hecho. ¿Cuánto hemos servido en la iglesia? Nuestros logros espirituales, etc. Y a lo mejor, sin darnos cuenta, nos alejamos un poco de la gracia o olvidamos de la gracia que nos ha salvado en primer lugar, como empezamos esta mañana. En la historia de hoy, en el ministerio de Jesús, nos encontraremos con dos realidades en la misma sala, alrededor de una mesa. Nos encontraremos con una persona que piensa que en realidad no necesita tanto la gracia de Dios y es incapaz incluso de reconocer la presencia de Dios ahí en su propia casa. Y también nos encontraremos con otra persona que descubre la gracia por primera vez y se da cuenta que no se puede vivir sin ella. Así que, si tienen sus Biblias, pueden abrir sus Biblias, sus aplicaciones a Lucas 7, el capítulo 7, y vamos a empezar a leer ahí en el versículo 36. Voy a leer el pasaje completo y orar, y después vamos a ir paso por paso en ese pasaje, en Lucas 7, 36. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Y cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón.
Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y le canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada acá. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por esta escena, Señor, que nos habla de tu gracia de una forma tan tangible. Te pido que nos hables en esta mañana a través de tu palabra, que nos abras nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para recibir y entender y comprender cada vez más tu gracia y así extenderlo a otros. En el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Lucas, esta escena ocurre bien al principio del ministerio de Jesús, cuando está comenzando. Y en los 3 otros evangelios hay historias similares. Sin embargo, nosotros vamos a fijarnos en esta mañana específicamente en esta. Y ahora es interesante fijarnos en cómo nuestras traducciones ponen el subtítulo a este párrafo o a esta sección de la Biblia, porque los subtítulos no son parte del texto original, digamos, de la Biblia. Fueron agregados después como los capítulos, como los versículos, algo que nos ayuda a entender lo que estamos leyendo. Y cada subtítulo, en el fondo, es una interpretación de los traductores de lo que está pasando aquí. La versión que leímos hace poco, la NTV y la NBI, dice, una mujer pecadora unge a Jesús. Otra, Jesús perdona a una pecadora. Jesús en el hogar o la casa de Simón el fariseo, de la Reina Valera, simplemente Simón el fariseo de la TLA, ungiendo sus pies de The Message. Y este último, que es Jesús y una mujer perdonada. Ahora, hoy vamos a ver esta historia bajo el lente de este último subtítulo, poniendo nuestro enfoque principalmente en esta interacción entre Jesús y la mujer, que está identificada aquí como la mujer perdonada. Y cuando pasamos por este pasaje, vemos que Jesús fue invitado a la casa de un fariseo para cenar. Y no sabemos con certeza cuáles fueron las intenciones de ese fariseo para invitar a Jesús, pero creo que vamos a saber un poco después. Sin embargo, sabemos algo acerca de los fariseos. Y los fariseos en ese entonces pertenecían a podríamos decir, una clase religiosa judía con una forma de pensar y de vivir su fe de forma más legalista. Eran interesados en seguir la ley al pie de la letra, y donde la ley no especificaba, tenían otras tradiciones y otras leyes más.
Había cierto orgullo, podríamos decir, y encontraban su identidad en qué tan bien seguían estas reglas y estas normas. Eran, por ejemplo, ellos mismos que discutían sobre Jesús en cuanto a sanar y hacer milagros en el día de descanso, porque lo veían como trabajo. Y es importante notar que el mismo nombre fariseo tiene un significado como los separados, apartados. Así que este fariseo invita a Jesús a su casa y mientras que están reclinándose en la mesa, imaginemos una mesa baja, descansando sobre el codo, comiendo con los pies hacia atrás sobre unos cojines, entra esta mujer de la historia. Ahora sí, si este hombre, el fariseo, es conocido por esforzarse en obedecer la ley y no cometer errores y ser puro entre comillas, esta mujer es totalmente lo contrario. Aquí Lucas no especifica qué clase de pecados cometía, simplemente dice que era una mujer de mala vida. Es decir, que tenía una reputación de ser pecadora. Es conocida dentro de esta ciudad por su mala reputación. ¿Qué atrajo a ella a esta casa? Nos da a entender de que ciertamente hubo otra interacción con Jesús antes. Tal vez ella había escuchado acerca de él, había escuchado su mensaje o había visto un milagro y quiso acercarse. Y llevó con ella un hermoso frasco de alabastro lleno de un perfume costoso, dice. Y tal vez, no sabemos, tal vez fue a comprarlo, tal vez lo trajo de la casa, pero es decir que había una intencionalidad en este encuentro con Jesús. Y no era raro en ese entonces que la gente, cuando un rabí fue invitado a una casa, que la gente se acercara para escuchar lo que él quería decir. Sin embargo, ella fue muy valiente en acercarse a la mesa de esta manera, llorando. Lava los pies de Jesús con sus lágrimas, literalmente dejó llover sus lágrimas sobre sus pies y suelta su pelo y lo usa para secar las lágrimas y sus pies. Y no cesaba de besar los pies y ponía perfume, ungía sus pies con este perfume. Tomemos un segundo para imaginar esta escena. Y ahora para el fariseo, lo que está pasando aquí es una escena extremadamente escandalosa, la cual provoca para él una reacción y un juicio hacia Jesús. En su espiritualidad no podría estar ni cerca, ni menos dejar que esta mujer tocara a él. Y dijo para sí, si este hombre realmente fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Ahora, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubiésemos estado en la mesa? Seguramente era un momento incómodo lo que estaba pasando, un momento llamativo. ¿Qué reacción provoca en nosotros? ¿Qué reacción hubiese provocado en nosotros en ese momento? Para Jesús, en vez de ser una escena escandalosa, era una escena y un acto de verdadero amor por alguien que realmente entendía la gracia de Dios. Y respondiendo a los pensamientos del fariseo, lo que dijo para sí, Jesús lo llama por primera vez por su nombre. Viendo este pasaje con un amigo esta semana, él me habló sobre el significado del nombre Simón en hebreo, que viene de la palabra de escuchar. Así que cuando Jesús lo llama por nombre, también está diciendo, Simón, escucha, presta atención realmente a lo que voy a decir. Adelante, maestro. Y le cuenta esta parábola, esta historia, podríamos decir, sobre dos deudores. Un hombre prestó 500 piezas de plata o 500 denarios a una persona y solo 50 piezas, 50 denarios a la otra. Y un denario era aproximadamente
el salario de un día de trabajo para un obrero. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de dinero, 500 días de trabajo o un año y medio sin sueldo, sin salario, versus tal vez un poco más de un mes y medio. Ambos montos son grandes si pensamos en los contextos de hoy, pero lo de 500 piezas es un monto, una deuda inalcanzable. Sin embargo, ninguno de ellos pudo devolver la plata. Estaban endeudados. Tener nosotros una deuda, si hemos experimentado eso con alguien o con el banco, algo que no podemos pagar es algo como sofocante, ¿no? Nos pesa, nos preocupa, nos agobia, incluso nos hace sentir amarrados y no libres. Pero en este caso, el hombre perdonó la deuda a ambas. Y no dijo, bueno, solo págame de a poco cada mes y vas a poder salir de esta deuda en 5 años más, en 40 años más. O no dijo, ya, solo voy a cobrar menos intereses, sino que canceló por completo estas deudas. Y con esta historia, Jesús está revelando lo que está verdaderamente ocurriendo ahí en esta sala. Y le hace esa pregunta, ¿quién crees que lo amó más? Y hace a Simón, ¿no es cierto?, responder a esta pregunta. Y Simón dice, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Y ahora él cambió de posición, dice, y se volvió a la mujer, mirando a ella, pero dirigió sus palabras a Simón. Mira a esta mujer. Mira a esta mujer que está arrodillada acá. Mírala. ¿La has visto? ¿Realmente la has visto? La has juzgado, sí, pero ¿has visto a ella realmente? ¿Sabe lo que entiendes lo que está pasando en su corazón en este momento? ¿Entiendes lo que ella está haciendo para mí? Es un tiempo también para reflexionar y pensar en nosotros. ¿La hemos visto? ¿Quiénes son las personas que no la hemos visto realmente? A lo mejor miramos y sacamos una idea de quiénes son o cómo son, y en nuestra mente a veces somos como este Simón y juzgamos sin ver, sin conocer realmente lo que está pasando en sus vidas, sin entender lo que Dios está haciendo en ellos o imaginar lo que Dios podría hacer en sus vidas. O tal vez tú estás escuchando este mensaje, estás aquí en el día de hoy y sabes cómo es cuando la gente saca un perfil de ti sin conocerte realmente, sin verte, sin mirarte. A lo mejor te has sentido como esta mujer. A lo mejor hay algo que has hecho o la vida que has vivido que te ha marcado de tal forma que conlleva incluso una mala reputación. Has sentido el peso de tus errores como una deuda que no se podría pagar. Y lamentablemente me imagino que hay personas aquí que se han sentido incluso juzgados por algún Simón, gente supuestamente espiritual que les ha hecho sentir excluidos, excluidas. Con esta lectura de la historia, ¿qué te llama la atención? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde nos encontramos en esta historia en el día de hoy? Jesús continúa diciendo a Simón, ni siquiera me ofreciste agua para lavar los pies al entrar en tu casa, pero ella las lavó con sus lágrimas y los secó con su pelo. No me diste un beso, pero ella no ha dejado de besar mis pies. No tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con un poco de aceite de oliva, una práctica común del tiempo para bendecir a alguna visita, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Ahora, detengámonos acá por un segundo para pensar en esta idea de los perfumes. Los perfumes son caros, ¿no? Bueno, este no, pero por lo general sí. Y yo no sé mucho sobre los perfumes, pero sé que hay distintas gamas de perfumes, ¿no? Y al parecer, lo que ella usó aquí con este frasco de alabastro era algo muy costoso.
Y en Marcos 14 hay mención de un frasco de alabastro que tenía un perfume adentro que valía 300 denarios, es decir, casi un año de sueldo. Y en otro pasaje también habla de un perfume que costaba así casi un año de salario. Ahora, si estos ejemplos son una referencia para la botella que ella usó, no sabemos, pero es decir que era un perfume bastante caro. Es decir, como casi oro líquido lo que tenía ahí en su mano. Algo de mucho, mucho valor. Y nos hace hacer la pregunta también o de pensar, ¿cuántas gotas usó ella? ¿Podemos imaginar cómo era tan costoso que estaba sacando solo un poquito para ungir sus pies? No imagino la escena así. Ella estaba llorando, estaba entregando todo. No le importaba el costo. Me imagino usando de una forma muy generosa este perfume para lavar y ungir los pies de Jesús. Porque ella había encontrado algo de un valor tan importante que ella fue capaz incluso de no importarse por las miradas de los demás. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros experimentamos o demostramos nuestro amor hacia Jesús de esa forma? Tan extravagante, tan lleno de gratitud. ¿Sabemos cómo es vivir la fe así? ¿Hemos vivido momentos así? O más bien a veces vivimos la fe tal vez de una forma más domesticada, más limitada. Y si yo estoy siendo honesto, creo que muchas veces, en mi caso, es así. En el Evangelio de Juan, cuando habla de Jesús como el verbo que vino a vivir entre nosotros, en la NBI dice que estaba lleno de gracia y verdad. Y Jesús continúa aquí hablando acerca de la mujer y lo que está pasando. Y Él no minimizó sus faltas, no minimizó sus pecados, que son muchos, dijo. Han sido perdonados. Jesús está lleno de gracia y también de verdad. Han sido perdonados, ya fueron, ya están totalmente borrados sus pecados. Ya no es una mujer pecadora, es una mujer perdonada. Ella no está comprando, ¿no es cierto?, el perdón de Jesús con este costoso perfume. Está respondiendo al perdón que había recibido de Él, que había experimentado en Él. Por eso ella demostró tanto amor. Y Jesús lo dice a ella directamente, tus pecados son perdonados. Pero también ella recibe ese perdón, pero también la salvación. Dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y los demás, los que están en la mesa, dicen, ¿quién es este hombre que hasta perdona los pecados? Que anda perdonando pecados. Porque lo que Jesús está haciendo o es una blasfemia contra Dios o realmente está mostrando ser el Mesías, el único capaz de perdonar. El obstáculo de Simón a la gracia de Dios es su orgullo. El hecho de que él piensa que en verdad no necesita tanto la gracia de Dios. Es incapaz de reconocer que Dios estaba ahí mismo en su casa. Y lo más triste, como este amigo que mencioné me ayudó a entender esta semana, que Simón el fariseo, el apartado, el separado, efectivamente está autoexcluyéndose de la comunión con Jesús. El autor Lucas, a lo largo de su evangelio, destaca de forma especial cómo Jesús se preocupa por los marginados y oprimidos de la sociedad. Los pobres y las mujeres tienen un papel muy importante. Y esta mujer pecadora que estaba excluida, se incluye y su fe es resaltada. Mientras que este hombre fariseo, que pensaba tener cierto privilegio por su religiosidad, queda efectivamente afuera por su falta de fe, apartado. En la historia que Jesús cuenta, ninguna de estas dos deudores pudo pagar su deuda. Es decir, que no podemos
acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta, por nuestro buen comportamiento, por las cosas buenas que hemos hecho. Voy a contar otra historia ahora que da para otra prédica, pero va a ser cortito. Hace un tiempo, un par de semanas, me tocó leer una historia del Antiguo Testamento con mis hijos y es una historia bastante extraña. Se trata de un momento en 2 de Samuel 6, cuando el rey David quiere trasladar el arca de Dios, el arco del pacto de Dios, a Jerusalén. Y ahora el arca es el objeto más sagrado para el pueblo de Israel. Contenía las tablas de los 10 mandamientos, entre otras cosas. No podían mirar adentro ni tocarlo y de cierta forma representaba la gloria o la presencia de Dios en medio de su pueblo, algo totalmente santo. Y para trasladarlo, David reunió a 30,000 tropas más selectas, hacen una carreta nueva para llevar el arca y van caminando delante del arca para llevarlo a Jerusalén, cantando canciones con instrumentos musicales. Era como una gran celebración, un desfile. Estaban alegres llevando el arca y todo iba bastante bien hasta que los bueyes que estaban llevando la carreta llegaron a un campo y tropezaron. Y un hombre, Usa, vio lo que estaba pasando y extendió la mano para sujetar el arca, para que no se cayera. Y dice que en ese momento se encendió el enojo del Señor contra Usa y murió ahí al lado del arca. Y David se enojó con Dios, él tenía miedo a Dios y dejaron el arca en otra parte en vez de llevarlo en ese momento. Y yo sé, esta historia tal vez nos choca, nos confunde, incluso puede ser que nos ofende. Sin embargo, demuestra un punto aquí de que nosotros no podemos llegar a Dios por las cosas buenas que hemos hecho o por las cosas malas que no hemos hecho, nuestros buenos actos o por nuestro propio mérito. Aún en su intento de ayudar, de proteger a Dios, Usa era impuro, no podía tocar a Dios, no podía tocar el arca en este caso. Romanos lo dice de esta forma, 3, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Piensen en el acto de valentía que fue para esta mujer acercarse a Jesús, a tocar sus pies, sabiendo que todos los demás a lo mejor estaban mirando a ella, juzgando a ella con esas miradas de ¿qué hace ella aquí en este lugar? Pero sin embargo ella no tuvo vergüenza, tuvo arrepentimiento. Se acercó a Jesús, no se escondió de él y se encontró con la realidad de la gracia de Dios. Su deuda grande, sus pecados, al ser perdonados, fueron la puerta abierta, el portal por la cual pudo experimentar de una forma especial e increíble el amor de Dios. Y su reacción fue uno de amor hacia Jesús. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. A los pies de Jesús, ella se acercó a la gracia, al trono, de la gracia de Dios. Ahora, llevándolo a nuestras vidas, ¿qué significa esto para nosotros? En las palabras de Pablo en Romanos, así que bueno, deberíamos
seguir pecando o pecar aún más para que podamos recibir más y más gracia de Dios? No, por supuesto que no, de ninguna manera, eso no es la respuesta. El punto no es que tengamos que vivir una vida extravagantemente mala, por decirlo así, para realmente experimentar más gracia. El punto es que todos y todas nosotros ya somos como la mujer. Somos como Usa, somos como Simón de la historia. Somos los deudores que no pudieron pagar su deuda. No había forma de acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta para justificarnos. Si no fuese porque Jesús derramó su sangre por nosotros, no tendríamos el derecho de ser hijos e hijas de Dios. Pero sí lo ha hecho. Y nuestra respuesta debería ser como la respuesta de la mujer perdonada en la historia, quien derramó ese perfume o utilizó ese perfume sobre los pies de Jesús. Una respuesta a su gracia y su perdón. Mientras más crezcamos y maduremos en la fe, más deberíamos incluso darnos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador, del perdón, no menos. Mientras más comprendamos el peso de nuestras deudas, más amamos a Jesús en respuesta a su amor y su perdón. Así que si estamos siendo honestos con nosotros en esta mañana, ¿con quién nos identificamos más de la historia? Voy a pedir a los músicos pasar aquí adelante para guiarnos en un tiempo de adoración. Pero antes de eso, quiero que hagamos este ejercicio de pensar realmente con quién nos identificamos en esta sala, en esta mesa. Tal vez con Simón. Nos cuesta a veces a creer que las personas que incluso han hecho tanta maldad pueden también ser receptores del perdón y de la gracia de Dios. O tenemos a veces la tendencia de minimizar nuestras propias faltas en comparación a otros. Te animo a recordar cuánto has sido perdonado y a experimentar nuevamente esta gracia de Dios como si fuera por primera vez. ¿Cuánto fue nuestra deuda? ¿Dónde estarías hoy si no fuese por Jesús? Y miremos realmente a los demás con estos ojos de Jesús. Como nos llamó el pastor Eduardo a pensar en nuestro círculo de amigos, de amistades, de conocidos. ¿Quién es que podrías menos imaginar estando aquí al lado tuyo en la iglesia? Como esta persona nunca estaría acá. Pero a lo mejor es la persona que más necesita experimentar esta gracia de Dios. ¿Puedes imaginar cómo cambiaría su vida si tuviera un encuentro con Jesús como el de esta mujer? ¿Nos atrevemos a invitar a esta persona tal vez a nuestra casa o a la iglesia? ¿A quién podemos mostrar gracia, este favor inmerecido de Dios en esta semana? O tal vez nos identificamos con los espectadores de la historia, los que estaban observando lo que estaba pasando y simplemente preguntaron, ¿quién es este hombre Jesús? Si te encuentras en esa parada, la invitación es seguir descubriendo más acerca de quién es este Jesús, que aparentemente conoce los pensamientos de Simón y el corazón de la mujer en esta historia y tiene la capacidad de perdonar y salvar. O tal vez por otro lado estás aquí y te identificas con la mujer de la historia. Tal vez por mucho tiempo te has sentido fuera de la posibilidad de ser aceptado o aceptada. Tal vez por algo que hiciste, por tu comportamiento o estilo de vida te has alejado de Dios. Y capaz que otras personas te han hecho sentir excluido o excluida. Tal vez una mala reputación te ha perseguido y te han colocado una etiqueta que a veces es tan difícil de sacar que uno termina aceptando esa etiqueta. Cuando estaba preparando este mensaje,
tenía en mente a alguien que a lo mejor nos ha estado viendo a nuestra iglesia desde lejos. Tal vez viene y solo se queda ahí en los márgenes, o tal vez alguien que incluso se conecta solamente a la transmisión, pero no se ha atrevido a venir porque tiene la duda si va a ser aceptado o aceptada. Si esa persona eres tú, queremos decirte que eres bienvenido, eres bienvenida acá en Encuentro con Cristo. Nosotros como iglesia necesitamos tu historia. Necesitamos tu historia de recibir la gracia de Dios. No somos una iglesia perfecta, pero somos una iglesia, una comunidad que ha sido formada por la pura gracia de Dios. Lo que realmente nos da la posibilidad de pertenecer acá, parte de la familia de Dios, es simplemente que hemos sido perdonados. Las deudas han sido canceladas. En las palabras de Jesús, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Todos son bienvenidos aquí para venir a los pies de Jesús. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Oremos. Señor, en el día de hoy esta historia de tu gracia nos llega de forma diferente, Señor, dependiendo de cómo llegamos en esta mañana. Pero te pido que nos muestres, Señor, cuánto nos has perdonado. Que en vez de recordar nuestros pecados del pasado, podemos simplemente venir como esta mujer a tus pies con alegría, con gozo, sabiendo que nos has bendecido con tu presencia, con tu perdón. Has derramado tu sangre por cada uno y cada una de nosotros, Señor. Y por eso podemos estar acá. Por eso nos reunimos como hermanos y hermanas para adorarte, para llevar lo mejor de nosotros hacia tus pies, Señor. Gracias porque tú abriste este camino. Tú abriste este camino para llegar al Padre y podemos acercarnos a ti, al trono de la gracia. Ayúdanos, Señor, en esta semana a realmente creer esa verdad. Y también te pido, Señor, que nos abres los ojos para mirar a los demás, para mirar a las personas en nuestro entorno, en nuestro círculo, Señor. ¿Quién necesita recibir de este perdón y saber acerca de este Salvador que vino para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos e hijas de Dios? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.